dicho, ¿sabes qué? Hay que irnos ya a la iglesia. No, es por voluntad propia. ¿Y sabe por qué? Porque usted quiere iniciar esta gran comisión con el Señor. Es un compromiso. No con el hermano Jorge o con el hermano Estrada o con los hermanos que han predicado ya hace unas horas. Es con Dios. Es con Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, si gustan acompañarme. El libro de Juan capítulo 14. El libro de Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando usted piensa que es imposible hacerlo, déjeme decirle que usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo como yo lo puedo hacer. Recuerdo cuando estaba más joven y nos decían, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a tocar puertas. Muchas ocasiones me escondía y le sacaba la vuelta siempre. Pero comprendí que en sacar la vuelta a esa gran comisión no te va a llevar a ninguna parte. No te va a llevar a ninguna parte, porque te estás engañando a ti mismo y estás dejando solo a Dios. Porque Dios te ha mandado esa encomienda de que tú hagas y que prediques. Por eso te digo, a ti que estás entre nosotros en esta tarde, cuando tú te enfrentes a una imposibilidad, porque Satanás está ahí, dile, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo. Al decir verdad, cuando Jesús pronunció o anunció las palabras de la gran comisión, la tarea era imposible, tal vez humanamente. Era imposible hacer obras mayores que las de Jesús. Pero con Jesús, con Jesucristo, todo es posible. Hechos capítulo 1, versículo 8 no lo dice. Capítulo 17, versículo 6. Y vemos, hermanos, claramente que cuando nos enfrentamos a eso y le sacamos la vuelta, es que porque no tenemos interés a esa gran comisión. Esa gran comisión. Ahora, muchas ocasiones pensamos que la responsabilidad es solamente del predicador. Yo no estoy haciendo nada, solamente estoy sentado. No es mi obligación. Yo prefiero estar cómodo, sin hacer nada, cruzado tal vez de brazos. Pero es responsabilidad también suya hacer esto. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 4. La primera carta a Timoteo capítulo 4. Versículo 5. La primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 5. Y dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El consejo que le está dando aquí el apóstol Pablo a un joven, se lo está dejando a usted y a mí claramente. Y nos está diciendo, pero tú sé sobrio, esté alerta, atento en todo. Dice, vas a sufrir tal vez, vas a tener aflicciones, pero dice, tú sopórtalas. Pero lo que te está diciendo claramente, dice, haz obra de evangelista, predica, cumple tu ministerio. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, hermanos, hemos iniciado una carrera, un nuevo inicio en Cristo Jesús. Y cuando
hacemos eso, entonces nos corresponde a nosotros hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, no solamente quedarnos de brazos cruzados o sentados. Como recalco, no es responsabilidad solamente del predicador, pero es suya también. De pasar de la inactividad, cada uno de nosotros debe pasar a la responsabilidad. Ya nos lo está diciendo claramente aquí. Podemos verlo también en Hechos capítulo 21 y versículo 8. Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Lo podemos ver claramente. Pero la cosa aquí, hermanos, es ¿qué es lo que usted o como yo, qué estamos haciendo realmente? ¿Qué está haciendo usted? Nuestro Padre Celestial le ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con ese don? Dice la historia, la parábola de los talentos. Allá en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Y no vamos a leer todo. Creo que la mayoría de nosotros la conoce claramente. Dice que a uno le dio ¿cuántos? 5. A otro 3. Y luego a uno, solamente 1. Y el Señor lo que quería era que fueran y trabajaran con ellos. Que fueran y trabajaran ese talento que Dios les había dado. Para cuando regresara, Él pudiera ver lo que habían hecho. Dice la historia que aquel que le había dado 5 talentos, ¿qué fue lo que hizo él? Fue, negoció, trabajó y ganó otros 5 talentos. Y luego dice que el que le había dado 3 talentos, dice que hizo lo mismo, fue y trabajó y le dijo al Señor: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que solamente le había dado un talento, tal vez podemos verlo aquí, que él tuvo miedo, tuvo temor y fue y lo escondió. Y luego dice: siervo malo y negligente. Ahora, ¿qué está haciendo usted con su talento? ¿Quiere que le diga al Señor: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, o no? Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? La gran comisión. Ese don que Dios le ha dado. Tal vez le dio el don de predicar la palabra de Dios. Tal vez le dio el don de la alabanza. Tal vez le ha dado el don de la oración. Tal vez le ha dado el don de hacer cosas para la obra de Dios. Tal vez le dio el don de la limpieza. No lo esconda, para que en aquel día no le vaya a decir el Señor: siervo malo y negligente. Mejor que nos diga: buen siervo y fiel. Ahora, de pasar a esa inactividad, a esa actitud tal vez que muchos de nosotros tal vez tengan, hagamos un cambio en nuestra vida, un giro de 360 grados, hermanos, y pongámonos en la obra del Señor. Hagamos su voluntad con responsabilidad. Pero muchas ocasiones, hermanos, cuando pasa eso, muchas ocasiones nos encontramos con un miedo. Nos encontramos con un temor. Pero no debe de ser así. Nuestro Padre Celestial te está diciendo de pasar a ese miedo, pasa a ese gran valor. Pasa a ese valor. Efesios capítulo 6. El libro de los Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20.
Efesios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice: y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual dice: soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Que se nos quite aquel miedo, aquel temor, y que seamos valientes, como lo fue el apóstol Pablo. Recordamos quién fue el apóstol Pablo. En aquel tiempo, dice el libro de los Hechos, capítulo 9, que era perseguidor de los cristianos. Dice que estuvo presente en la muerte de Esteban también, que los llevaba para encarcelarlos, maltratarlos, incluso a matarles. Pero nos dice la historia que él hizo su cambio cuando dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez pueda decirle usted en esta tarde también: ¿por qué me estás persiguiendo? Y cuando en ocasiones nos habla alguien, no sabemos quién nos está hablando. Es nuestro Padre Celestial que te está hablando a ti y quiere que tú cumplas esa voluntad. Josué capítulo 1 y versículo 7 dice: esfuérzate y sé valiente. De los valientes, hermanos, es el reino de los cielos. Amén. Usted necesita que ser valiente para hacer la obra. Usted necesita que ser valiente para cumplir esta gran comisión. Y no quedarnos estancados. No quedarnos cruzados de brazos. Vida intensa de oración. Ya nos hablaron esta tarde nuestros hermanos sobre la oración. Tenemos un teléfono que podemos hablarle a cualquier persona a cualquier hora del día y de la noche. Pero ¿cuántas veces de nosotros realmente le ha dedicado tiempo a la oración a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo? Dice la palabra de Dios en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: orar sin cesar. Luego dice: dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero aquí lo que quiero recalcar, hermanos, es que debemos llevar una vida intensa de oración. No solamente cuando yo me levanto en las mañanas y darle gracias a Dios por ese nuevo día que me ha dado. No solamente cuando va a comer mis alimentos. Debo de recordarme de darle gracias a Dios. O cuando estoy en un apuro que no puedo salir de él. Y muchas ocasiones es cuando más nos acordamos de Dios y nos acordamos de la oración. Cuando nos enfrentamos a ese gigante, a esa dificultad. Oh, Señor, ayúdame. Estoy en este gran problema. Y es cuando más nos acordamos de Dios, hermanos. Pero la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo: orar sin cesar. Ora en todo tiempo. A cualquier hora del día, a cualquier instante. Cuando tú tengas esa oportunidad, habla con el Señor por medio de la oración. La oración es una fuente de poder que nos libera de temores y nos reviste de valor. Y veamos un ejemplo de quien no quiso cumplir su comisión. Vayamos al libro de Jonás capítulo 1. El libro de Jonás capítulo 1. La historia nos dice que nuestro Padre Celestial le había dado la comisión de que fuera a predicar a Nínive. Pero vemos aquí, hermanos, que no hizo caso de ese mandato. Dice la historia que se levantó y mejor se fue a otra ciudad. Y que allá estuvo escondido, que se había ido en una barca, en una embarcación. Y luego dice que se vino una gran tempestad y estaban atemorizados aquella gente. Dicen que habían echado suertes y la suerte había caído ¿en quién? En Jonás.
¿Qué era la culpa de Jonás?